están, amigos y seguidores de TV2? Nosotros continuamos una semana más con ustedes, trayéndoles mucha información. Ya nosotros comenzamos haciendo un tributo a nuestra ciudad, contando un poco de nuestra historia y de todo aquello que nos debe hacer sentir orgullosos. En este caso, la odontología y la ortodoncia, para ser más específicos, no podía ser la excepción. El día de hoy tenemos 3 generaciones de odontólogos que nos contarán un poquito acerca de sus experiencias y de esta manera rendiremos un homenaje a esta tan linda profesión. Vamos a presentarlos. Estamos con el doctor Hernando Odam, y la doctora María Noelia Odam. Como ven, 3 generaciones dedicadas a la odontología y a la ortodoncia. Vamos a comenzar conversando un poquito con el doctor Hernando Odam. Doctor, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy agradecido para poder conversar un poco con usted sobre la especialidad. Muy bien, en el caso de usted, está ya muchos años ejerciendo la profesión, ha ejercido la profesión durante muchos años. A usted le ha tocado de pronto algunos retos distintos, como por ejemplo traer la ortodoncia a este lado del mundo, al Perú específicamente, cuando nadie creía que era posible corregir una sonrisa. Fue sumamente difícil porque yo vine con mis conocimientos de la Argentina y yo dije voy a hacer la especialidad allá, pero imposible porque los mismos papás de los pacientes no pensaban de que podían movilizarse los dientes y si fuera necesario sacrificar algún premolar para poder alinear el resto de los dientes, tampoco desconfiaban demasiado y querían hasta iniciarme por si acaso, si fracasaba, un juicio por medio de los notarios y de los abogados y todo eso. Doctor, el diseño de una sonrisa no es algo que se deba tomar a la ligera. Me imagino que han sido muchos estudios que ha tenido que hacer con sus pacientes, porque tampoco en ese entonces la tecnología le permitía hacer un diagnóstico mucho más rápido. Y durante todo este proceso el paciente creía que iba a tener resultados o no estaba muy convencido. No estaba muy convencido. De tal manera que yo mismo estaba con el problema de que no había el instrumental ni el material necesario para poder hacer una ortodoncia correcta. Entonces, cuando yo vine con toda esa confianza de la Argentina, pensando que allá ya más o menos ya estaban, ¿qué se llama? Sí, ya les estaba llegando el material ortodóntico. Claro. Y entonces yo dije, me voy al Perú y entonces si en Argentina hay y se puede conseguir, en el Perú yo creo que sí. Pero es que me vine pues sin nada, con ningún ni instrumental, ni material ortodóntico, nada. Cuando llego acá tuve que ir a Lima para revalidar el título y en Lima solamente había un solo ortodoncista. Wow, entonces era usted y uno más, solamente 2 ortodoncistas en el Perú. En el Perú. Y entonces él, como no había ningún tipo de instrumental ni material ortodóntico, menos mal a él tenía un familiar en Estados Unidos que le mandaba todos los pedidos que hacía. Claro. Y entonces cuando yo me vine acá, peor, porque yo no traje absolutamente ningún material, ni instrumental, ni soldadores eléctricos, nada, para poder trabajar. Y estuve pues hasta que poco a poco mis amigos que estudiaban allá en Argentina me fueron trayendo todo el material y todo eso. Pero en esos tiempos tampoco no había los brackets suficientes para alinear. ¿Y cómo se hacía? ¿Qué es lo que se utilizaba para poder alinear los dientes? Porque no me imagino que no eran los brackets que utilizamos hoy en día. No había. Entonces yo me los fabricaba, porque agarré un alicate que usan los mecánicos y entonces le dije, me haces una ranura acá, otra ranura y esto está levantado. Y me lo hizo, hice la prueba de poner una bandita, lo apreté y justo salió como con 2 ranuras como para que pueda pasar el arco en el centro y poder ligar con alambre. Entonces lo corté
y ya pude ligarlo a la banda. Claro, qué privilegio de sus primeros pacientes. ¿Qué opinan ustedes? Que además del tratamiento, el aparato había sido hecho por las propias manos del doctor. ¡Qué increíble! Sí, pues. Marilu, me parece increíble porque realmente cuando no tienes los materiales a disposición, existen dos cosas, la creatividad y sobre todo el conocimiento, porque tú no puedes crear si tú no sabes para qué va a funcionar. Y esto en el marco del amor a tu profesión, porque quien le quiere poner ese empeño se busca al final. Es más, ese alicate que yo lo tengo, porque lo voy a presentar como una especie de reliquia de la odontología creativa, del pensamiento científico que nos lleva a solucionar los problemas a pesar de las deficiencias de los materiales que en esa época no había. La ortodoncia en esa época era una especialidad en la que nadie quería ser ortodoncista. Me imagino que le tenían miedo, ¿no? Miedo porque era complicada, no había brackets, tenían que a cada diente hacerle un anillo, y entonces poder colocar la boca completa, como se dice, con brackets, todo eso, era imposible hacerlo en una sesión como lo hacemos ahora, claro. Sino que a veces era cuestión de 15, 20 días para ver si es que podían realmente colocarle toda la arcada dentaria con toda la mecánica ortodóntica. Pero de no haber sido por esas primeras intenciones, por ese primer intento de querer transformar y reformar las sonrisas aquí en Arequipa, no estaríamos hoy donde estamos y no tendríamos la facilidad de ahora contar con un tratamiento que nos haga lucir mejor, ¿verdad? Sin duda. Y esos son los pilares científicos a los que tenemos que nosotros en este programa ir llamando la atención. Porque como conversábamos en el capítulo anterior, hacemos recordar de dónde venimos. Y creo que es importante, igual nosotros como odontólogos, saber de dónde venimos y hacia dónde va a ir nuestra odontología. Ahora, aprovechando que estamos conversando, Hernán, me gustaría que nos cuentes, porque la historia no necesariamente comienza con tu papá, comienza desde tu abuelo. Correcto. El papá de mi papá, también me imagino igual debió ser uno de los 2 o 3 primeros odontólogos en Arequipa, que de igual manera estudió en Chile porque no había facultad de odontología en el Perú, excepto creo en Lima, en la Universidad de San Marcos, creo. Entonces él tuvo que irse a Santiago de Chile a estudiar odontología y después él regresó. De la misma manera, en Chile ya tenía muchos materiales de última generación y acá no. Y él igual comenzó a tratar de adquirir materiales que había en el medio, mandarlos a pedir de afuera para poder hacer una buena odontología. O ingeniárselas también, ¿no? Con otros materiales. Mira, esta es una anécdota que parece importantísima. Muchos arequipeños tratados por mi abuelo, ya adultos mayores, fueron vistos en la Universidad de Washington para ver cómo fue el tratamiento odontológico. Y no podían creer tan perfectas que eran en esa época las amalgamas. 50 años de amalgama en boca y perfectas. Es más, le llegaron felicitaciones a mi abuelo por la forma y la capacidad con que él podía expresar esos materiales y la durabilidad, ¿no? Esa es una anécdota muy bonita y también ahí vamos retrocediendo y vamos viendo que somos los arequipeños muy creativos y creo que podemos hacer una odontología espectacular. Por supuesto, me gustaría conversar un ratito con María Noelia. En realidad, la familia que tú tienes de odontólogos, yo creo que de alguna manera también a ti te han dado un poco la idea del camino que tú estás siguiendo ahora, que también es dedicado a la odontología. Es una gran responsabilidad la que tú llevas, pero al final también un gran orgullo de pertenecer a una familia con tantos creadores, con tanta gente que ama la profesión. Uy, sí, orgullosísima, y creo que tengo la valla súper alta para también comenzar, para ver toda la experiencia que han tenido, ¿no? Pero también cuando me cuentan todas sus anécdotas es también para ir aprendiendo y algunas cosas ponerlas también en práctica, ¿no? Todo lo que han hecho siempre sirve en algo para cada paciente, entonces creo que es importante. Y lo que comentábamos un poquito también, de pronto a ti no te va a tocar el reto de ellos de tener, o de tu abuelo y tu bisabuelo, de tener que crear tus propios materiales, de tener que enfrentarte a una sociedad que de pronto no cree mucho en la profesión que tú estás llevando, pero tus retos son distintos. Ahora la tecnología está más avanzada, ahora los alcances que tenemos de cosas que están sucediendo en el mundo las tenemos en tiempo real aquí, y yo creo que el reto que tienes tú es llevar este legado de tu familia a otro nivel, y yo estoy segura que lo estás haciendo bastante bien. Claro, o sea, empezando así, pero aunque no creas, igual la sociedad todavía arequipeña
por mi lado, como trabajo con bastantes niños, todavía no cree que también podemos empezar a encaminar la sonrisa de los niños tan pequeñitos, ¿no? Familia de retos, ¿sabes? Entonces, sí, y ahora conversar con los papás y hacerles creer que a partir de que ya están saliendo de los primeros molares permanentes podemos empezar a hacer algo, todavía no nos creen, ¿no? Pero es algo también un nuevo reto que estamos planteando acá. Muy bien, Hernán, me gustaría volver a conversar un ratito contigo, porque yo creo que al fundarse esta clínica, al fundarla con tu papi, con todo lo que han venido haciendo durante este tiempo, han servido ustedes como familia de inspiración para muchos chicos que están decidiendo tomar esta profesión. Me imagino que también la pasión con la que han hablado de su trabajo ha inspirado a María Noelia a seguir esa profesión. Y en realidad, ¿ha sido muy difícil que la clínica llegue hasta donde está el día de hoy? Creo que ha sido un reto bastante difícil, pero al decir difícil no significa que no sea placentero. Por supuesto. Ha sido extremadamente placentero. Creo que yo siempre digo lo mismo y seguiré diciéndolo. En Arequipa tenemos que hablar de la odontología antes y después de clínicas odontológicas ahora. Creo que este reto de hacer clínicas odontológicas también nace del hecho de verlo trabajar a mi papá en varios equipos, el de que él comparta, y él es un ortodoncista exclusivo, es decir, solamente hace ortodoncia y no hace odontología general. Entonces él hacía los tratamientos ortodóncicos y el resto de la odontología la derivaba a sus diferentes colegas. Entonces había una especie de camaradería, un trabajo en conjunto. Entonces comenzaban los odontólogos a pensar, cada vez que pensaba en ortodoncia pensaba vamos a mandarlo ahora. Y cada vez que mi papá tenía extracciones, puentes y algunos otros tipos de trabajos odontológicos, ya mi papá tenía un grupo de amigos a los cuales les iba derivando a los pacientes. Había un respeto muy interesante por la profesión y sobre todo había esas ganas de seguir aprendiendo, que es lo que les digo a todos los nuevos odontólogos. El hecho de que tú sigas aprendiendo no termina cuando terminaste la facultad, ni cuando terminaste la especialidad, ni cuando terminaste la maestría. Claro. Es siempre. Entonces es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque mi papá cuando vino de Argentina, y me gustaría que explique un poquito él no se quedó con su diploma de especialista en Argentina, que hubiera sido súper cómodo. Claro. Pero sin embargo buscó irse a Europa para poder seguir especializándose en ortodoncia, tanto que él estuvo estudiando 2 años en la Universidad de París para seguir entrenándose en su carrera ortodóntica. Que nos cuente un poquito de esa experiencia. A ver, que nos cuente un poco de experiencia en Francia. Bueno, tuve la suerte de haber sacado una beca para Francia, donde prácticamente no me he gastado nada, pero apenas llegué allá me esperaron y me llevaron a las universidades, y las universidades apenas supieron de que estaba becado, me matriculaban sin dar ningún tipo de examen, porque a los demás tenían que dar un examen para poder entrar al departamento de especialidad. Ajá. En cambio, yo presentaba mis documentos, mis papeles, inmediatamente ya estaba inscrito y estaba muy bien porque también me mandaban al departamento de ortodoncia para poder, ¿qué se llama? Y era una oficina grande, de tal manera que yo iba revisando cómo iban los tratamientos, y había también una doctora que me iba explicando todo. Es decir, para superarse bastante bien respecto a la especialidad. Qué lindas experiencias las que por supuesto estamos compartiendo hoy con 3 generaciones de la familia Odam que se dedican desde hace muchísimos años a la ortodoncia, a embellecer sonrisas y por supuesto a la odontología también. Me gustaría preguntarles a los 3 si tienen algún recuerdo, en el caso tuyo Noé, de tu papá, de tu abuelo, Hernán también en tu caso, doctor Hernando, de pronto algún consejo que recuerde, alguna enseñanza que le haya dejado su papá respecto a la profesión. Bueno, a la parte ortodóncica, la especialidad no se conocía en el Perú. Y yo tampoco, a pesar de que ya estaba en corto de odontología en la Universidad de Buenos Aires, era muy elemental lo que nos enseñaban. Y se dio el caso de que un catedrático, yo ya iba a entrar a clases, que un catedrático me dice: oye, hazme un favor, llévame esto al piso 12
que es donde están siguiendo la especialidad o haciendo la especialidad de ortodoncia. Pero se lo das al profesor, al doctor, directamente a él. Si no te recibe y está muy ocupado, no se lo vas a dar, me lo vuelves a traer. Entonces yo subí y estaba ya con un montonal, habían invitado a un doctor ortodoncista de Estados Unidos. Entonces él entró, comenzó a dictar. Yo me quedé sorprendido de la manera como iba alineando los dientes, y no solamente el problema de los dientes, sino como también el perfil de la persona. Que había personas que tenían protrusión y entonces con el tratamiento ortodóntico retrocedían, y otros que lo tenían retruidos. Entonces igualito le hacían su tratamiento ortodóntico para adelantarle un poco, es decir, ya no solamente era el problema dental, sino también el problema estético. Claro. Y me quedé tan sorprendido que después que le entregué los documentos al jefe, aproveché, dije, doctor, por favor, permítame venir, porque para seguir la ortodoncia primero había que haber ejercido la profesión 2 años. ¿Ya? Y haber hecho el doctorado, ser doctor en odontología, y entonces con esos documentos recién podían matricular para hacer la especialidad de ortodoncia. Pero como yo le hice el favor al doctor de esto, entonces me dijo, ven nomás, mirar. Yo le dije pues que no era para estudiar, sino simplemente para mirar y ir bien. Entonces él inmediatamente me dijo, vienes acá, tienes otro europeo, pongas. Y entonces es lo que aproveché, que mientras mis compañeros estaban más entusiasmados con la parte odontológica, yo estaba más con la parte ortodóntica. Así es que por eso que apenas había un poco de espacio, había tiempo, ya estaba subiendo para poder ir viendo la especialidad. Ahí aprendí bastante. Me imagino. Y no solo eso, hasta los mismos doctores que a veces tenían que pegar brackets, ya me vieron ahí, me dijeron, oye, ven, pégate tus brackets. Entonces ya estaba. Y aproveché también para, una vez que salí de la universidad, a seguir algunos cursos de ortodoncia de 1 año, de 6 meses, así de todo. Había una serie de facilidades para poder seguir la especialidad de ortodoncia. Qué bonita historia, qué buena anécdota de cómo comenzó con todo el interés por la ortodoncia. Ahora, cuando yo regresé acá, mi papá estaba con todo el entusiasmo de que trabajara con él en la parte odontológica. Sí, claro, me imagino. Entonces él me dijo, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer un gran laboratorio de odontología. Pero yo le dije, no, yo estoy más entusiasta con ortodoncia. Le decía, ¿qué vas a hacer acá con ortodoncia? Primero te vas a morir de hambre, porque nadie va a querer hacerse ortodoncia, ni nadie sabe, ni nadie conoce. Claro. Entonces, igualito, ¿no? Ya después, al ver eso, ya no me obligó, me dejó nomás que hiciera. Y entonces, lógico que al comienzo fue sumamente difícil. A muchos pacientes así, hasta yo tenía que pagarles, hacerles ortodoncia, para no perder pues la habilidad. Claro. Entonces ya después poco a poco ya fui aumentando la cantidad de pacientes, hasta que después ya tuve mi volumen, pero al comienzo fue sumamente difícil. En vez de que me pagaran, yo tenía que pagar. Qué historia interesante, Hernán. Yo me imagino que tú desde muy chico has venido escuchando todas estas anécdotas, estas historias. ¿Alguna que recuerdes en particular, algún consejo que hayas recibido, alguna motivación? Porque sabemos que para muchos llega en algún momento en el que uno se desanima un poquito de la carrera, piensa que en realidad no es lo suyo, y algún impulso que tú hayas recibido que recuerdas mucho. Mira, es chistosísimo. Pero yo en ese sentido me siento muy suertudo con mi profesión, muy agradecido de mi profesión.
porque he tenido la oportunidad de conocer, gracias al abuelo, gracias a mi papá, a los mejores ortodoncistas, odontólogos, no solamente en América Latina, sino en Estados Unidos y en Europa, por la cercanía y los contactos que ellos tenían. Entonces todos ellos tenían algo que decirte. Si te gusta tal cosa, y todos te querían llevar a su lado. No, no haz prótesis, no haz esto. Pero una de las cosas que yo me siento muy contento es que cuando yo iba al consultorio de mi papá, yo miraba muchos jóvenes que en la época tenían mi edad, 15, 16 años de edad, pero los miraba con sus dientes todos chuecos y de repente 6 meses después me volví a encontrar con ellos y ya los miraba con sus dientes en perfectos estados. Entonces decía, qué hermoso, cómo les cambia la apariencia, qué seguridad. De repente encontrábamos chicos medio deprimidos, medio inseguros y de repente 6 meses después eran otras personas. Ahí me ha pasado. Sí, es una cosa maravillosa. Sí, es verdad. Y eso te motiva y te da, comienzas a investigar qué es esto que les cambia la vida, ¿no? Y es la ortodoncia a través de sus movimientos. Y como él dice, la ortodoncia no solamente es mover los dientes, sino también es mirarlo al paciente, analizarlo y ver que esos dientes tienen que estar de acuerdo a su rostro, de acuerdo a su perfil, de acuerdo hasta a su personalidad. Porque hay pacientes que realmente tienen una personalidad muy fuerte y cuando tú le haces un movimiento y le afinas la sonrisa, entonces hay una dicotomía, no hay su rostro no está de acuerdo a la forma de sus dientes. Entonces también el ortodoncista tiene que ser preparado hoy más que nunca en todo lo que es la estética facial. Un ojo bastante fino. Muy fino, porque estamos jugando realmente, haciendo ciencia y haciendo arte en nuestros pacientes. Qué lindo ese mensaje. No, y vamos contigo ahora, que tú de pronto te fuiste también por una rama distinta y hiciste lo que tu abuelo en su época. Y marcaste un poco la diferencia, tu bisabuelo pretendía que tu abuelo sea odontólogo igual, él se fue por la ortodoncia y ahora tú por la odontopediatría. Sí, yo cambié todo. De eso se trata. Sí, no, digamos, yo tengo creo el privilegio de trabajar todos los días con mi papá. Viene un niño y yo ya veo, ay, no, en un par de años va a haber apiñamiento, no va a estar lindo, sus dientes van a estar chuecos, digo, no, Esto ahora. acelerado, ¿eh? Lo vemos ahora, entonces subo, lo converso con él, lo analizamos, dice, no, podemos hacer esto, y como yo me llevo mejor con los niños, me dice, ya, tú ve haciendo esto, ve avanzando, o hace esto y lo otro, y lo manejamos de esa manera. Entonces todos los días yo voy aprendiendo algo diferente, ¿no? Con cada paciente, porque entre los dos me va enseñando cada cosa diferente que voy captando, ¿no? Y voy aprendiendo todo. Cuando tu papi y tu abuelo se enteraron que habías decidido estudiar odontología, ¿qué fue lo primero que te dijeron? Ay, mi papá se emocionó. Creo que fue más emocionado, creo, en esa época. Sí. Me imagino. Sí. ¿Y tu abuelo? Sí, ya. Desde que yo empecé a postular odontología, yo era el colega. Sí. Coleguita, me decía, ¿qué está mi coleguita? Entonces, sí, yo creo que fue un orgullo para ellos. Y me imagino que todo ese camino en el que tú has estado estudiando, porque la carrera es bastante larga, bastante complicada, tienes muchas cosas que aprender, muchas cosas que hacer. Me imagino que ellos, además de ser tu mayor apoyo, han sido tus mejores críticos también. Sí, también, y los que más me ayudaban, creo. O sea, sí estaba bajo el ojo de todo el mundo y también, pero igual, con cada tarea, cada cosa que tenía que hacer, ya tenía equilibrio en todo esto, ¿no? Pero más. Qué lindo, qué privilegio, ¿verdad, Hernán? Es muy linda la conversación que estamos teniendo el día de hoy. Es en verdad para todos nosotros como arequipeños un orgullo tener a toda la familia de ustedes al servicio de nosotros, porque eso es lo que ustedes tienen, además de la vocación por su carrera, la vocación de servicio, porque en realidad nosotros como arequipeños tenemos esta necesidad de la búsqueda de una mejor sonrisa, que nuestros hijos también tengan un mejor futuro con respecto a sus dientes. Y en realidad para nosotros es un privilegio contar con ustedes. Para mí en particular, que he sido paciente del doctor Hernando, mi gratitud por siempre, porque en realidad también fui como que medio temerosa, les contaré hace algunos añitos, nomás desde ayer, hace poquito, pero el resultado es bueno, la paciencia con la que me trató el doctor Hernando, la forma en la que él me explicó, porque en realidad cuando yo empecé el tratamiento también era todo esto prácticamente nuevo, ¿no? Prácticamente nuevo. Y en realidad la gratitud de nosotros como arequipeños es ustedes como familia, que están cambiando las sonrisas de Arequipa, que están cambiando los rostros de Arequipa, y que tú vas a ser la responsable, que nuestros hijos también tengan una mejor sonrisa. Gracias en realidad a todos ustedes, es un homenaje al doctor Hernando y a ustedes también como familia.
Muchas gracias. Muy gracias. Muy bien, esperemos que ustedes también hayan compartido estas experiencias tan lindas con la familia Oda y también que estén aquí con nosotros, que recurran a la clínica cuando tengan algún tipo de problema. Ya saben, son años de experiencia que respaldan a la clínica, a los profesionales que tenemos el día de hoy, que pese a ello y a tener un nombre ganado, siguen estudiando, se siguen preparando para darnos a nosotros lo que nos merecemos, o sea, lo mejor. Mil gracias por haber compartido con nosotros una semana más aquí en TVOs. Nos vemos en una siguiente entrega. Chao.